algunos puntos que les interese mm, saber a todos los médicos en general y principalmente pues a ustedes como internistas. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Le pregunté a ChatGPT, es algo que siempre quise hacer. ¿Cuál es el mejor tratamiento de reemplazo renal? Y sí sabe, fíjense. Claramente nos dice que el mejor tratamiento de reemplazo renal, pues es el trasplante. Entonces, si bien eh, tenemos diferentes terapias de soporte renal, que ya sea que las demos en agudo o que las demos en un paciente con características crónicas que hemos preparado, pues el trasplante renal va a ser el único que nos va a mejorar la sobrevida. Entonces no hay que desecharlo, hay que mantenerlo siempre presente en todos nuestros pacientes y nunca dar por hecho que un paciente no se puede trasplantar. Datos duros. México, que es el que está en colores guinda, em, somos de los países que más tienen muertes por enfermedad renal. El Hospital General de México en el 2018 publicó un comunicado basado en un estudio de población en donde pues se vio que los pacientes que están en terapia de reemplazo renal, en diálisis peritoneal, eventualmente 40% de ellos al año ya van a estar en una terapia de reemplazo renal con hemodiálisis y de ellos 50% van a haber fallecido. Digo, los que están en el hospital metropolitano, pues es una triste realidad, ¿verdad? Es realmente la muestra poblacional que más nos representa. Entonces, pues sí, la enfermedad renal crónica cada vez va en incremento y pues esto es consecuencia de las enfermedades crónicas que nos aquejan. En México, el que trae la cabeza, pues es Veracruz, pero pues vean, la Ciudad de México no se queda muy atrás y pues Nuevo León ahí anda por en medio, ¿no? La principal causa, pues, es enfermedad renal crónica por diabetes tipo 2 en México y enfermedad renal crónica por glomerulonefritis. Esto en una estadística del 2023 que se publicó por cada 100,000 habitantes, pues bueno, ¿cuándo metemos o cuándo iniciamos la terapia de reemplazo renal en un paciente? Es muy difícil decidir porque no únicamente nos basamos en un número o en un cálculo. El paciente con enfermedad o con lesiones renal aguda, pues es más fácil decidirlo, ¿verdad? Cumple ciertos criterios que ahorita vamos a ver que realmente no han cambiado y además la podemos utilizar no solo como reemplazo, sino también como soporte en sepsis, sino también como soporte en el paciente gran quemado. Pero la terapia de sustitución renal en el paciente con enfermedad renal crónica realmente es muy difícil de instalar en México y esto tiene un tema cultural. ¿Por qué? Pues porque si se dan cuenta, estos signos y síntomas que aparecen aquí en este cuadro, pues realmente no son específicos. El paciente los puede atribuir a otras cosas y pues en muchas ocasiones pues pueden estar presentes como no pueden estar presentes. Pueden estar un tiempo y luego retirarse. Y pues, ¿quién no se siente fatigado?
¿Quién no se le hinchan los pies de repente, no? Y el problema del paciente con enfermedad renal crónica es que como se acostumbra a tener este tipo de síntomas, pues realmente para cuando él llega con nosotros a consultar, pues ya está en estadios muy avanzados de su enfermedad. No es que no tenga síntomas, es que realmente sí los tiene, pero el paciente los pasa desapercibidos o en muchas ocasiones aquellos pacientes que ya tienen antecedentes familiares de mamá o papá que tenían diabetes, se empezaron a edematizar de las piernitas, de los párpados, y ellos ya saben que muy probablemente es por un problema renal o por alguna enfermedad renal y no quieren acudir, ¿no? En la consulta de nefro, por ejemplo, muchos pacientes que ya sus médicos de primer contacto les introdujeron un poquito acerca de esta pérdida de la función renal, pues el paciente incluso a veces llega hasta llorando, ¿no? Cuando le dices, no, espérate, tranquilo, o sea, sí, sí perdiste un poco de función renal, pero todavía podemos darte tratamiento, ¿no? Pero muchos de ellos llegan con mucha angustia acerca de qué es lo que les vamos a decir de su enfermedad. Entonces, el momento de inicio de la diálisis, pues vamos a integrar varios factores. Uno, pues si tiene síntomas, nos va a ayudar cuando son estos muy francos. Los signos, por ejemplo, una hipertensión refractaria a tratamiento también es un signo que nos puede anticipar la terapia de sustitución renal, incluso aunque no cumpla con la tasa de filtrado glomerular establecida. ¿Cuál es la calidad de vida que tiene mi paciente? ¿Cuáles son sus preferencias también, verdad? Muchos pacientes no quieren esta terapia de sustitución renal, ya la hablaron en algún momento y ellos han decidido no tomarla y esto es algo que también se tiene que respetar. Su nivel de tasa de filtrado glomerular calculado y algunos otros laboratorios como los que ustedes ya conocen, hipercalemia, acidosis, etcétera. El rango se dice que es, ya lo cambiaron, antes era, en las guías pasadas decía 4 a 8 y en las nuevas dice 5 a 10. Pues la verdad es que es lo mismo, o sea, ya estamos hablando con creatininas pues por arriba de 4 en general para cualquier edad. Entonces, entre 5 y 10, ¿y qué nos faltaría aquí para los R1 del Hospital Metropolitano? ¿Qué falta en la evaluación de un paciente con enfermedad renal crónica? ¿Qué diferenciador podría ser el que nos diga, este paciente va a iniciar en terapia de sustitución renal con tasa de filtrado de 5 y este va a iniciar con tasa de filtrado de 15, ni siquiera de 10? ¿Qué es lo que ustedes ven en sus pacientes allá en el Hospital Metropolitano que los hace que instalen una terapia de sustitución renal crónica? ¿Quién dijo yo, Hospital Metropolitano? La acidosis, ¿Algo más evidente? ur- urgencia dialítica, doctora. Los criterios de urgencia dialítica, ajá. ¿Qué más? Pues de estos principalmente la oliguria, ¿no? Que generalmente es por lo que muchos de ellos llegan. Si bien hay pacientes oligúricos, pues hay pacientes que no son oligúricos. Entonces, aquellos pacientes en los que ya no podemos estimular una cantidad de orina suficiente para que el paciente esté sin retención hídrica, también va a ser una indicación del momento de terapia
de sustitución renal. Aquel paciente que ya le pusimos diuréticos y ya no responde a ellos también. Generalmente, ustedes por eso ven que de repente llegan pacientes con 300, 400 de urea y no ingresan a terapia de sustitución renal. Es más, ellos andan bien felices por la vida con su hemoglobina de 3, su bicarbonato de 7 y su urea de 300 o 400. La característica de estos pacientes, pues es justo que son pacientes que conservan su capacidad de ultrafiltrado. Pero aquellos pacientes que se dematizan son los pacientes que van a llegar más pronto a la terapia de sustitución renal. Y eso es algo que yo siempre les digo a mis pacientes que ya van evolucionados, que va a ser más difícil en ellos evitar que lleguen a la terapia de sustitución renal si no mantenemos el balance hídrico. Siempre hay que considerar la planificación de un trasplante renal y la colocación de un acceso vascular. A partir de que el paciente está entre 15 y 20% de tasa de filtrado glomerular. O si nosotros vemos que este paciente está incrementando muy rápido su deterioro de función renal de más de 3 a 5 en meses, 5% en meses. ¿Por qué? Porque vamos a prever que en 2 años este paciente ya va a tener suficiente deterioro como para que lo vaya preparando para el inicio de su terapia de sustitución renal. Otra vez, esto es cultural. Aquí en México podríamos poner una promoción de que les damos un peso a cada doctor que ingrese a un paciente con menos de 15 de tasa de filtrado glomerular a la primera y lo convenza. Esto no va a suceder. Esto no es la realidad que sucede en México. La realidad de lo que sucede en México es que el paciente va a rehusarse al inicio de la tasa de filtrado glomerular, del inicio de la terapia de sustitución renal por solo tasa de filtrado glomerular. Entonces, trasplante renal es la mejor terapia. Pero si vamos a hablar de accesos vasculares, el acceso vascular tiene que estar bien colocado. Tenemos que seleccionar muy bien qué tipo de terapia mi paciente va a requerir. Tenemos que seleccionar muy bien el tamaño, la longitud, el sitio en donde lo vamos a colocar. ¿Cuál es la viabilidad? ¿Cuánto tiempo va a durar ese catéter? Y los riesgos y beneficios de la instalación de un catéter, como son pues la infección o colonización y el sangrado. Y obviamente tener los recursos para tratar estas complicaciones. El objetivo pues va a ser que ese catéter que vamos a instalar en nuestro paciente esté permeable y funcional. Y esto es lo que nos dicen las guías Código 2026 acerca del acceso vascular. El acceso vascular es el punto anatómico por donde se va a acceder al torrente sanguíneo, se va a extraer y se va a retornar la sangre una vez que ha pasado por el circuito extracorpóreo. Entonces, si no tenemos un buen acceso vascular, pues no podemos dar una buena terapia de sustitución renal. Podemos tener la mejor máquina de hemodiálisis, podemos tener el mejor insumo. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa cuando luego mandan a sus pacientes a hemodializar y les dicen, no, doctor, nada más se pudo dializar 1 hora porque el catéter se colapsó, ¿no? Y en balde todo el esfuerzo que hicimos de buscar la ambulancia, colocar el catéter, fue el R1 que va llegando, no pudo, fue el R2, pobrecito paciente, 10 piquetes y al final no se pudo completar la terapia de sustitución renal. O sí se pudo completar la primera vez, pero al cabo de 2 o 3 sesiones ya perdimos ese acceso. ¿Por qué? Porque no lo cuidamos, porque se nos infectó, porque se nos trombosó,
o incluso en muchas ocasiones lo colocamos y ¿qué sucede? Pues que está sangre y sangre el paciente, ¿no? Entonces, el acceso vascular que se vaya a colocar, pues tiene que estar bien colocado desde el principio. El primer acceso vascular que nosotros decidamos colocar al paciente debe de ser el que ya va a funcionar. Es el factor fundamental para la calidad del tratamiento en hemodiálisis. El acceso permanente siempre es mejor que un temporal. Si nosotros ya sabemos que ese paciente va a requerir terapia de sustitución renal de manera permanente, pues ¿para qué le instalamos un acceso vascular temporal si al final del día vamos a intercambiarlo enseguida por uno permanente? Entonces, esa es parte del por qué referir pronto al paciente, por qué irlo encaminando, por qué irle diciendo que ya vamos a necesitar estar alerta de los síntomas. Pero hay una vertiente que dice que siempre es mejor la fístula que un injerto y que un acceso vascular. Ahí hay muchas teorías encontradas acerca de la fístula. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Si tenemos tiempo, sí podemos colocar una fístula. Un catéter aún tunelizado debe considerarse siempre que sea un posible acceso temporal. ¿Por qué acceso temporal? Los del Hospital Metropolitano otra vez. ¿Por qué un catéter permanente o tunelizado o palíndrome también debe de ser considerado un catéter temporal? No es, doctora, porque, doctora, no es porque, o sea, a pesar de que sí tiene, el túnel hace que tenga menos riesgo de infecciones, pues sigue siendo un catéter que potencialmente se puede infectar y además de que nunca te va a dar los flujos que te puede dar una fístula. Sí, sí, es parte de la respuesta, pero siempre hay que considerar que es un catéter temporal porque eventualmente debo de buscar trasplantar a mi paciente y quitarlo de ese riñón artificial. Un poquito de historia que les podría llamar la atención. ¿Cuándo se empieza a crear la fístula arteriovenosa? En 1962, o sea, poquillo. Eh, Tenemos el manejo o las fístulas arteriovenosas nativas o naturales y también tenemos los nuevos injertos para estas fístulas para esta creación de fístulas que nos pueden ayudar a acortar el tiempo de espera para iniciar nuestra terapia de sustitución renal, que están hechas básicamente del mismo material que están hechos los catéteres. En 1987 se creó el famosísimo catéter Majurcar de doble lumen y que pues es el que actualmente seguimos utilizando. Digo, hay infinidad de marcas de catéter, pero pues ustedes identifican perfectamente bien el Majurcar. Y pero vean, son como cosas muy, muy recientes. La nefrología realmente, si bien data de antaño, la verdad es que los avances son muy recientes, es una especialidad muy nueva. Y la iniciativa de Fistula First fue una iniciativa que se dio en el 2003, en donde hubo muchos apoyos y muchos médicos que se dedicaron a colocar fístulas en todo el mundo, principalmente a los países con pobre desarrollo y pues obviamente también en Estados Unidos, digo, saben que existe un plan de apoyo para el migrante en donde si llega un paciente con necesidad de terapia de sustitución renal en agudo, le colocan su fístula
y le realizan una hemodiálisis por compasión y ya posteriormente pues lo regresan a su rancho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no vamos a estar tampoco gastando todos estos insumos para la fístula. Entonces, si nosotros vamos a utilizar o nosotros queremos planear la colocación de una fístula, pues justamente tenemos ya sea las fístulas con poliuretano o tenemos también las fístulas nativas. Estas fístulas nativas, las de poliuretano, las podemos utilizar a una velocidad mucho más rápida, incluso se pueden utilizar in situ, pero pues son más caras. Y las fístulas nativas generalmente pues sí van a requerir un tiempo de maduración de incluso a veces hasta 3 meses, si es que es una fístula que ha madurado lento. Algunas las podemos utilizar ya desde las 3 semanas. Ahora, ya que vamos a tener nuestro acceso vascular, pues podemos conectar a nuestro paciente a diferentes circuitos extracorpóreos en donde el otro corazón de nuestro circuito pues va a ser nuestro filtro. No vamos a hablar de filtros, eso ya es tema de nefro, pero ¿qué tipo de terapias de sustitución tenemos? Pues a grandes rasgos tenemos la normalita, la que conocemos como hemodiálisis convencional. Tenemos hemodiálisis lentas, ¿no? Estas están hechas principalmente para disminuir los estados hipotensivos, disminuir también o colocar filtros para aclaramiento de toxinas y principalmente para hemofiltrar. Tenemos la terapia de reemplazo renal continuo, por medio de ya anteriormente nomás teníamos un dispositivo, ahorita ya tenemos 3 en el mercado que podemos estar utilizando y que además a estos los podemos utilizar también como soporte en el paciente crítico y que podemos instalar ahí otras máquinas de soporte extracorpóreo, como ustedes ya lo han visto ahí en el Zambrano. Y pues nuestra convencional diálisis peritoneal. La terapia de reemplazo renal continuo se puede utilizar en pacientes principalmente que están hemodinámicamente inestables, pacientes con deterioro neurológico y como sustitución, como soporte renal en múltiples patologías, principalmente las que son de contenido inflamatorio, que tienen una liberación de citoquinas muy elevada, ya por medio de los nuevos filtros que tenemos disponibles. Y la diálisis peritoneal, no se les olvide que también la podemos utilizar como una terapia de reemplazo renal continuo. Em, el principal, em, la principal característica que tiene que tener nuestro acceso vascular es que tenga un flujo de mínimo 300 mililitros por minuto. Si bien en las terapias tipo SLED, o sea, las lentas, SCOOP estas tres que son terapias de reemplazo continuo, utilizan flujitos muy bajos de 80 y 100. Realmente el mejor acceso vascular va a ser aquel que supere los 300 mililitros por minuto. O sea, tiene que ser un catéter que tenga un alto flujo. Y este catéter puede ser a partir de 12 French. Un catéter de 12 French ya nos puede dar ese flujo necesario hasta 300 mililitros por minuto para instalar cualquier tipo de terapia de reemplazo renal. La diálisis peritoneal en adultos con lesión renal aguda se ha utilizado en muchas ocasiones como terapia de sustitución renal lenta. Tan es así que tenemos ya estudios comparativos en donde podemos utilizar terapias de 18 a 24 litros al día, lo cual se considera una dosis alta, y
esto lo podemos utilizar tan solo para tener una estabilidad metabólica, es decir, reducir urea, creatinina, bicarbonato, potasio y sodio. La duración de la terapia pues va a depender de las características del paciente. Entonces, diálisis peritoneal lo podemos utilizar en agudo, en crónico, como una terapia lenta continua o como una terapia intermitente. Ya hemos visto que las terapias de volúmenes entre 20 y 25 van a ser suficientes para reducir la cantidad de urea, reducir la cantidad de potasio, incrementar nuestra cantidad de bicarbonato, es decir, generar este buffer necesario. Y lo único que sí vamos a tener con el incremento de los números de recambio va a ser un poquito el incremento en el sodio. La glucosa, pues podemos elegir la cantidad de glucosa que nosotros quieramos en nuestras bolsas, siempre y cuando pues las estemos regulando también pues con insulinas, ¿no? Si es que nuestro paciente lo requiere, o si nuestro paciente es diabético, si nuestro paciente no es diabético, pues no se va a requerir estar regulando esta concentración de glucosa. Se ha visto que estas terapias de bajo volumen, de hasta 20 o 25 litros, pues realmente no tuvieron un impacto en la mortalidad de los pacientes comparados con terapias de más de 25 litros, como por ejemplo, em, únicamente tuvimos ahí algunos incrementos en la duración del tratamiento. Unos ocuparon 5 días y otros ocuparon 7.5 días. Algunos, los que tenían que resolver su lesión renal aguda, pues sí se tardaron, por ejemplo, otros 2, 3 días más, ¿no? Entonces, podemos utilizar con 20 litros, es más que suficiente para que ustedes realicen una terapia de reemplazo renal continuo con diálisis peritoneal. La administración de la dosis estándar de diálisis peritoneal aguda es una forma factible, segura y comparablemente eficaz de terapia de reemplazo renal aguda que puede ampliar las opciones de tratamiento para pacientes con lesión renal aguda en entornos con recursos limitados o en poblaciones seleccionadas donde la terapia de reemplazo renal extracorpórea convencional pues es menos factible o resulta difícil en la práctica. Eso quiere decir que si ustedes escogen muy bien al candidato, pues pueden utilizar su terapia de reemplazo renal continua con diálisis peritoneal y esto incluso va a mejorar la sobrevida de su paciente que si utilizaran una terapia de hemodiálisis convencional corta. Lo ideal, pues es que instalemos, como les digo, un catéter que sea el único catéter de terapia de diálisis peritoneal único, pero pues desgraciadamente esta imagen pues es la que más nos representa, ¿no? Un catéter, otro catéter y pues ya, pobrecito paciente, pierde la cavidad peritoneal. Hay un movimiento también que ayuda a los países en vías de desarrollo, en donde nos ayudan a capacitar tanto al personal como a los pacientes que reciben esta terapia de sustitución renal en agudo. Y esto pues está encaminado a disminuir la mortalidad de nuestros pueblos con pobreza. ¿Cómo se comportan las terapias del sector salud actualmente? Pues lo que hemos visto es lo que les platicaba, o sea, las hemodiálisis están incrementando y las diálisis peritoneales están disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque son pacientes que desgraciadamente se les colocó una línea peritoneal y la perdieron. Y ahora ya no tenemos cavidad peritoneal y entonces ahora sí hay que tener a los pacientes en hemodiálisis. Pero pues de ellos 50% más o menos van a fallecer al año de iniciada la terapia de sustitución. Desgraciadamente tenemos una dosis de diálisis y de hemodiálisis subóptima
Y pues siempre, como les digo a los pacientes, la diálisis también es un tratamiento que lleva una dosis. Si no se cumple la dosis, pues entonces no vamos a cumplir nuestros objetivos terapéuticos. Em, Desde el 2020, la prescripción de diálisis peritoneal para corregir todas las complicaciones agudas como el equilibrio ácido-base, las alteraciones hidroelectrolíticas, las alteraciones metabólicas en los pacientes críticos o hipermetabólicos está autorizada. O sea, no tenemos que preocuparnos por utilizarla y que no sea una conducta normada. O sea, está normada. Entonces podemos utilizar. Para lograr esta eliminación de líquidos, pues generalmente vamos a utilizar ciclos cortos y la glucosa podemos utilizar variable, o sea, no tenemos una cantidad de glucosa. Lo que sí, pues es que más o menos vamos a irla disminuyendo y aplazando hasta llegar hasta la terapia convencional que nosotros conocemos de 4 a 6 horas. Si bien vamos a iniciar una terapia de hasta 25 litros al día, que es muy equivalente a una terapia de reemplazo renal continuo con un circuito extracorpóreo como el Prismax o el Prismaflex, que generalmente la dosis inicial de diálisis es entre 20 y 25 mililitros por kilo por hora, pues sabemos que ya podemos comparar estas dos terapias. Únicamente, pues hay que escoger muy bien a nuestro paciente para poderla utilizar como terapia de soporte renal. Esta recomendación que hace la guía es una recomendación que hace basada en un solo artículo, que es este artículo del 2018. Aquí me gustó mucho este artículo porque si bien lo mencionan las guías Cádigo y es el único sustento por el cual nos pueden recomendar la diálisis peritoneal en el 2026 y que se inició como iniciativa en el 2020, es por este artículo, pero tiene una característica bien especial. La técnica por la que se colocó el catéter de diálisis peritoneal, pues fue por una técnica percutánea. Ujú. Esta técnica percutánea, pues utilizó, número uno, fluoroscopio para la guía del catéter y también utilizó ultrasonido para la inserción del catéter. Entonces, pues no fue un catéter así pobremente colocado, no, o sea, fue un catéter muy bien colocado con una de las mejores técnicas y esto garantizó, pues obviamente, el éxito de la terapia de reemplazo de sustitución renal. Este estudio comparó justamente la terapia de diálisis peritoneal con la terapia extracorpórea de hemodiafiltración veno-venosa continua que utilizamos en los pacientes en terapia intensiva o en cuidados críticos y vean qué resultados tuvo. O sea, fueron realmente una muestra muy representativa. Los pacientes que tenían principalmente, pues eran la muestra representativa, que son necrosis tubular aguda, coagulación intravascular diseminada, síndrome hepatorrenal, em, enfermedad inducida por contraste, síndrome cardiorrenal, glomerulonefritis por ahí. Y, o sea, eran pacientes sumamente hipotensos, o sea, con inestabilidad hemodinámica y vean, o sea, los episodios de hipotensión, pues fueron presentados, se catalogaron como o sea, con que hayan tenido un episodio en toda la terapia de sustitución renal, ya se catalogaba hipotensión, que pues es una de las principales efectos adversos que tenemos al instalar cualquier tipo de terapia de sustitución renal. Infecciones, vean, tuvieron 6 catéteres infectados, acá tuvieron 11. Recambios de catéter, acá tuvieron 5, acá tuvieron 14. Sangrados, acá tuvieron 4, acá 17. O sea, realmente son pacientes pues muy representativos. Y al final, los pacientes, pues las causas de muerte, pues fueron también muy similares, ¿no? Sepsis, pues la primer causa de muerte. Por lo tanto,
Pues realmente si nosotros tenemos un catéter flexible, pues sería lo ideal. ¿Por qué si tenemos un catéter flexible y no un rígido, deberíamos de preferirlo? En el Hospital Metropolitano, otra vez, ¿quién está por allá que nos conteste? ¿Quién dijo yo? Se puede colocar más sencillo. Pues es más sencillo colocar, de hecho, el catéter rígido. Es más cortito, obviamente tiene mayor riesgo de lesión, pero pues el catéter de diálisis peritoneal, y no tiene cups, no tiene manguitos, o sea, no tiene ajá, no tiene sistema de protección. Entonces, el catéter flexible se prefiere porque justamente tiene estos dos sistemas, este doble sistema de protección que nos van a disminuir el contacto entre el medio ambiente y pues nuestra cavidad peritoneal, ¿verdad? Y pues el tipo o el número de recambios pues va a ser dependiendo del peso. Generalmente estos 8 litros de 2000 mililitros están catalogados para pacientes de 50 kilos, acuérdense. Entonces, para pacientes o sea, si ustedes se dan cuenta, pues a la mayoría de los pacientes les damos 4 recambios de bolsas de 2 litros. Pero pues realmente, si lo pensamos bien, pues tenemos muy poquitos pacientes de 50 kilos. La mayoría de nuestros pacientes pues andan por ahí entre los 70 y 80, ¿no? Entonces ocupan un poquito más. Por eso les decía que generalmente andamos con terapias de sustitución subóptimas. Tenemos diferentes métodos para colocar el catéter. Este es una técnica percutánea en donde obviamente podemos medir, como les decía, puncionamos por eco, introducimos un guiador por medio de fluoros, depositamos, aquí está la guía, colocamos el introductor, metemos el catéter, corroboramos con medio de contraste y tarán, ¿no? No se ve ahí la incisión tan grande porque pues es una técnica percutánea, entonces obviamente tiene menos riesgo de fuga, tiene menos riesgo de infección. Este es otro tipo de colocación de catéter que es con técnica abierta, pues aquí sí se tiene que hacer una incisión, ¿verdad? Con técnica de Sedinger y pues ya depositar el catéter. Aquí si ven, pues no hay, si bien hay un guiador, pues realmente no hay ninguna fluoroscopía, no hay ningún ultrasonido, no hay nada, ¿no? Es un catéter pues prácticamente en ciego, lo podemos instalar también por medio de la laparoscopía, ¿verdad? En donde se ve directamente, se visualiza directamente en dónde se deposita este catéter. Este tipo de catéteres, por ejemplo, los podríamos derivar a pacientes que ya tuvieron cirugías abdominales, ¿no? Y que tienen riesgo de bridas. Entonces, por ejemplo, ahí cuando los instalamos con el laparoscopio, el cirujano puede ir quitando todas esas bridas para que nuestro catéter esté funcional, ¿no? Y estos son los dobles sistemas de cojinetes que les decía. Recuerden, uno tiene que quedar antes de cruzar la piel externa y el otro cojinete tiene que quedar antes del peritoneo. Entonces, este doble sistema pues nos permite una cicatrización, granulación y por lo tanto pues menor contacto con el medio externo y aparte se hace una técnica que es así como en Z para que vaya superficial y luego profundo y disminuyamos más la probabilidad. Hay que decirle al paciente cómo cuidar su catéter, ya lo pagó, ya le dieron 2, 3 piquetes, finalmente funcionó y si no le decimos cómo cuidar su catéter, pues lo vamos a perder. Entonces hay cosas muy sencillitas como que no se quite
las cintas con tijeras, que no se bañe en tina, que no use cremas, que tenga mucho cuidado de que el catéter no se le vaya a atorar y se tire el catéter y pues se le salga y que obviamente pues no se esté rascando ahí en la zona. Generalmente se deja cubierto 8 días con apósito y posteriormente ya el paciente puede bañarse, utilizar agua y jabón, utilizar regadera, pero nunca va a poder ese paciente volverse a meter al mar. No se puede sumergir en albercas, piscinas o pues agua sucia. Y pues eso de diálisis peritoneal. Con respecto al catéter para terapia de sustitución renal por hemodiálisis, pues otra vez, tiene que ser un solo catéter. Podemos utilizarlo en situaciones agudas o podemos utilizarlo en situaciones crónicas. Este es el Majurcar que ustedes ya conocen. Bueno, ustedes ya conocen todos. ¿Qué les puedo decir yo acerca de colocación de catéteres de sustitución renal? Pues ¿sí colocan ustedes todavía los catéteres en el metro de hemodiálisis? Sí. Ah, ok. Bueno, pues realmente, digo, la verdad es que su curva de aprendizaje pues va a ir subiendo entre más catéteres vayan poniendo. La verdad es que no tiene mucho chiste. El punto o hay ciertos puntos claves para la colocación de estos dispositivos y es principalmente, número uno, el catéter, ambos catéteres tienen un sello de parina, acuérdense. Lo principal en un catéter, pues es que no se tape. Entonces, este sello de parina es bien importante para la preservación del catéter. Em, el Niágara, a diferencia de el Majurcar, tiene este pequeño introductor que pueden retirar ya al final hasta que ya van a cerrar el catéter, no antes, y acuérdense que nunca deben de pinzar antes porque si no pueden dañar la guía y entonces pues se va a quedar el paciente con un cacho de guía adentro. Eh, ¿Cuántos French? Como les dije, desde 12 French ya podemos tener un muy buen flujo de 300 para cualquier tipo de máquina y obviamente justamente de 11 French, por eso es que es de 11 French el dilatador. La técnica pues ni se las voy a enseñar, ya ustedes saben perfectamente la colocación. La idea es que lo hagamos por eco y no ciego. Pero pues bueno, yo sé que en muchas ocasiones, pues al ser nosotros un país de tercer mundo, no siempre tenemos esta posibilidad y si hemos generado las habilidades, bueno, pues las guías dicen que se prefiere siempre utilizar la yugular interna y siempre por ultrasonido. Si van a utilizar ultrasonido, siempre fíjense muy bien que la vena colapse para que la identifiquen y siempre recuerden visualizar la guía a través de la vena yugular interna. ¿Por qué la yugular interna y por qué no la externa y por qué no la subclavia? Bueno, porque lo que tenemos que hacer es preservar nuestros accesos. Y si nosotros utilizamos una subclavia que está muy cerquita ya o muy proximal, pues ya y se estenosa, pues ya no vamos a poder darle la oportunidad a este paciente que posteriormente a lo mejor y le coloquemos una fístula o otro catéter en el mismo lado. Siempre debe evitarse la vena subclavia. Si no podemos colocar yugular interna derecha, pues el sitio a colocar sigue siendo la femoral derecha. Em, Tenemos diferentes variaciones de la vena yugular interna, vean, o sea,
más o menos la mitad está donde debe de estar y en otros pacientes, pues generalmente podemos modificar principalmente esta rotación a la hora que giramos el cuello. Los pacientes que tienen, por ejemplo, esta posición, pues son aquellos pacientes que en ciego, pues no le vamos a dar ni aunque le hayamos funcionado el R1, el R2, el R3, el R4 y hasta Diosito. En adultos, pues es ideal catéteres al menos de 12 French. Nos van a permitir flujos sanguíneos circulantes y rotar, rotar el cuello, buscar la rotación del cuello para poder exponer la vena yugular interna. Siempre va a ser la opción para que ustedes puedan tener un mejor resultado y de preferencia siempre hacerlo eco guiado. Tenemos dos puntos de visualización de la guía, ya sea en transversal y en longitudinal, y también siempre corroborar el sitio en donde quedó la punta del catéter. La corroboración de la punta del catéter lo podemos hacer tanto por radiografía o si lo hacemos ecoguiado, en ese momento con el ultrasonido transtorácico podemos visualizar justo la colocación. Sí podemos utilizarlo también incluso con un sistema de monitorización interna. Complicaciones, que se nos rompa el catéter, que se nos atoren las guías, trombosis es la más frecuente, ya sea extrínseca o intrínseca. Es más frecuente la intrínseca, la intranuminal, por eso es bien importante los sellos de Parina. Y la extrínseca, pues generalmente puede ir acompañada más en la vena yugular externa. La vena yugular externa, al ser de menor calibre, pues es más susceptible que se nos trombose. Entonces, por eso también es que preferimos utilizar la interna. Disfunción del catéter, pues por trombosis, por vaina de fibrina, que se nos infecte, ya sea el sitio de inserción, si es un catéter tunelizado, pues el sitio de túnel o pues el catéter o incluso pues una endocarditis, ¿no? La disfunción temprana del catéter, si ustedes llevan su catéter al paciente y parece como que sí estaba, pero siempre no estaba, pues es porque ese catéter no está bien colocado. Si el catéter disfunciona tempranamente, pues hay que hacer un estudio de tomografía para localizar justamente en dónde está este catéter. Si se puede, pues una angiografía, pero si pobremente no tenemos angiografía, pues una tomografía en donde podamos localizar ese catéter y pues si está en un lugar en donde no debe estar, pues lo mandamos con el cirujano vascular. Una colocación incorrecta, pues además nos puede provocar pues flujos inadecuados, ¿no? Pero pues si no está en el sitio donde debe de estar, pues así le meneamos a los flujos, le demos una diálisis más cortita, le bajemos a los flujos, pues no se va a poder realizar. La otra es el catéter femoral, y el único problema es que tiene más tasa de infección, pero la colocación realmente es muy sencilla también. Y si lo hacemos ecoguiado, pues más. Entonces, pues en resumen, hay que escoger muy bien el catéter, el sitio, hay que hacer ultrasonido o hay que hacerlo ecoguiado en la medida de lo posible y siempre cuidar estrictamente nuestra técnica séptica, porque si ya hicimos todo el esfuerzo de colocar un catéter y para que se nos infecte, pues, o para que se nos infecte porque violamos nuestra técnica séptica, pues realmente no tuvo mucho caso haber insertado ese catéter si además nuestro paciente, pues, le va a dar sepsis, ¿no? Em, Otra vez, sitios de colocación, tenemos ciertas fórmulas para decidir cuál es el tamaño exacto de nuestro catéter o también lo podemos hacer ecoguiado. Nosotros en el hospital universitario hacíamos la medición primero y posteriormente la colocación ecoguiada y la verificación de la punta ecoguiada. No sé si todavía lo sigan haciendo así, pero así al menos lo hacíamos. Ahora, fístulas.
Lo ideal es que preparemos a nuestro paciente para una fístula. Si nosotros ya tenemos a nuestro paciente con menos de 20 tasa de filtrado glomerular, es una nefropatía diabética o es una glomerulonefritis que trae un alto grado de IFTA, de fibrosis de más del 50%, pues realmente ya es un paciente que eventualmente va a requerir sustitución renal. Si mi paciente quiere, pues lo trasplanto. Lo empiezo a protocolizar desde tasa de filtrado de 20. Si existe la posibilidad de donación viva, pues lo metemos a protocolo de donación viva y se acabó. Si el paciente no tenemos esa posibilidad, va a entrar a una lista de espera, pues entonces lo podemos preparar con una fístula. Se prefieren para la hemodiálisis de mantenimiento debido a que tienen una alta durabilidad, más de 30 años por fístula nativa, o sea, realmente son fístulas las fístulas duran bastante si se planean bien y si se cuida el acceso. Desgraciadamente, ya saben que los gringos pues les encanta andar haciendo este tipo de cosas altruistas por nosotros los pobres, pero el problema que ellos no saben es que pues desgraciadamente nuestros pacientes se van a quedar con estas fístulas por muchos años y entonces pues no vemos estas fístulas bonitas que tienen ellos, nosotros vemos fístulas de 8, 10, 20 o más años en aquellos pacientes que sí tienen, por ejemplo, alguna aseguradora o algún sistema de salud que pueda soportar sus terapias de sustitución renal con hemodiálisis. Y pues en ellos tenemos muy buenas fístulas, pero la mayoría de las veces nosotros en México sí vemos muchas complicaciones por fístulas. Es una muy buena iniciativa, pero la verdad es que sí vemos muchas complicaciones por fístulas. Entonces, hay que preparar a nuestro paciente. La realidad de todas las cosas es que la mayoría pues nos llegan en urgencia dialítica. ¿Cómo preparamos a nuestro paciente? Preservando las áreas vasculares. ¿Cómo preservamos las áreas vasculares? Pues no poniendo catéteres así por así. Si mi paciente puede tener una línea media para un periodo corto de antibióticos, pues le ponemos una línea media. Si mi paciente necesita a lo mejor y mayor tiempo de estancia de esta línea, pues a lo mejor le podemos poner un PIC. Si nuestro paciente puede ingresar a una terapia de diálisis peritoneal, le ponemos una diálisis peritoneal. Y si lo podemos preparar y mandar a la colocación de una fístula, pues siempre se va a elegir primero la fístula radiocefálica, o sea, la más distal. Si tenemos viabilidad de una fístula más distal, pues entonces luego hay que cuidarla. Cuando se punciona la primera vez esta fístula para introducir y capacitar al personal, hay que decirle en dónde se va a estar funcionando y esto también lo podemos hacer ecoguiado. Ya forma parte del entrenamiento de POCUS también la verificación de sitios de punción en fístula arteriovenosa. La expectativa de vida del paciente, pues si no hubieran visto el estudio del Hospital General de México, pues esperaría un poquito más, pero bueno, si esperamos que mi paciente viva más de un año, pues vamos a cuidar estos accesos. O sea, si tenemos a mi paciente en donde yo le quiero instalar una fístula. A lo mejor y estoy previendo que es un paciente que va a estar mucho tiempo en lista de espera, como por ejemplo aquellos pacientes que están altamente sensibilizados, ¿no? Paciente que recibió múltiples transfusiones, que estuvo mucho tiempo en terapia intensiva, etcétera. Pues a lo mejor es un paciente al que más le voy a preservar sus accesos vasculares porque va a estar muy probablemente un buen rato ahí en tiempo de espera. Entonces, a él sí voy a tratar de irme como primera opción la radiocefálica, luego la humerocefálica y luego la humerobasílica. Si espero que mi paciente tenga menos de un año de sobrevida, pues ya le pongo lo que sea, ¿no? Siempre que sea posible elegir el brazo
no dominante. Tenemos una regla de los 6 para saber que esta fístula funciona. Si es un paciente que preservamos sus accesos vasculares, que no estuvo múltiples veces hospitalizado, con múltiples punciones, pues a lo mejor, y va a ser una fístula que voy a poder usar tempranamente, a lo mejor ya al mes. Pero pues si es un paciente ahí con las venitas un poquito pues ya tratadas, que a lo mejor y tuvo soluciones durante mucho tiempo en hospitalización, pues a lo mejor esa fístula va a tardar un poquito más en madurar. La regla de los 6 son que esa fístula tenga al menos 600 mililitros por minuto de flujo, un diámetro de 6 milímetros y una profundidad de menos de 6 milímetros. Esta fístula es una buena fístula ya madura para ser puncionada. Otra vez puncionamos eco guiado, de preferencia la primera vez para capacitar a nuestro personal en dónde en dónde va a estar puncionando a este paciente para que no se nos vaya a trombosar, estenosar principalmente. Y pues también podemos hacerlo por medio de la colocación de un injerto. Si vemos que mi paciente a lo mejor no tiene muy buena vena, que a lo mejor es un paciente que tiene pues enfermedad arterial periférica, aterosclerosis, obesidad, a lo mejor y podemos hacer primero un ultrasonido preoperatorio o una venografía antes de considerarlo candidato. Y pues la capacitación del personal de enfermería es lo más importante porque en fístulas, porque pues son las que van a estar tratando estas fístulas y pues incluso ya hasta tenemos el enfermero que funciona las fístulas, ¿no? No todos los enfermeros tocan esa fístula, solo los enfermeros que sí saben funcionar fístulas. Esta es una representación de qué tipo de terapias tenemos acá en México. 67%, como les decía, más o menos, pues este número antes no estaba tan alto. Anteriormente estábamos ahí casi michas y michas, incluso diálisis peritoneal. Acuérdense que nosotros éramos eh, eh, país de referencia sobre diálisis peritoneales. Pues vean, ya cada vez vamos un poquito más para abajo. Trasplante renal, pues ahí tratamos de competir. Y pues hemodiálisis cada vez más. El problema es que no tenemos tanta máquina. Y pues trasplante renal, otra vez, recordarles, trasplante renal es la mejor terapia de sustitución renal. Es la única terapia que disminuye la probabilidad de fallecer, o sea, mejora la supervivencia del paciente, la calidad de vida, la independencia. Es mucho mejor que venga de un donante vivo que de un fallecido, pero aún así, de un donante fallecido es mucho mejor que diálisis o hemodiálisis. Tenemos ahorita aproximadamente una necesidad muy alta de más de 15,000 riñones y pues la única manera de que este número cambie pues es que donemos. Entonces, pues, ¿tienen alguna duda, chicos?